Con una respiración medida, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se acercó al podio, su habitual actitud compuesta ocultando cualquier indicio de incertidumbre. La atmósfera en la sala estaba cargada de anticipación. Cientos de ojos estaban fijos en él, esperando la decisión crucial que podría mantener el actual repunte o hacer que los mercados cayeran en picada. Sujetó firmemente el micrófono, aclaró su garganta. La Reserva Federal ha decidido recortar las tasas de interés, anunció, agregando, en 25 puntos básicos, tras el recorte previo de 50 puntos básicos. Su voz era tranquila, pero bajo ella, la gravedad de la decisión era inconfundible. La sala murmuraba mientras los traders y analistas trataban de descifrar lo que esto significaba para el futuro de la economía. En cuanto a su justificación por el recorte, Powell fue rápido en explicar, la inflación ahora estaba controlada y la economía de EU se estaba recuperando, lo que justificaba una reducción de las tasas. Casi de inmediato, el mercado de valores se disparó, con los inversionistas celebrando la noticia de costos de endeudamiento más baratos. Los medios transmitieron las palabras de Powell, presentando el recorte de tasas como una señal de confianza en la fortaleza de la economía. Pero, ¿realmente el presidente de la Fed estaba siendo completamente transparente? ¿Realmente estaba recortando las tasas porque la economía de EU estaba prosperando, o había algo más detrás de sus palabras? Eso es exactamente de lo que hablaremos en el vídeo de hoy. En este vídeo, voy a compartir mi opinión sobre lo que Powell realmente está señalando al mercado, lo que está ocultando y lo que realmente ha mentido. La realidad está lejos de la explicación de Powell y de hecho, la economía de EU podría estar cayendo en lugar de estar en ascenso. Antes de continuar con el vídeo de hoy, si te gusta mi contenido y análisis, por favor suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos más recientes. Y si te ha gustado el vídeo de hoy, haz clic en el botón de me gusta y dale un pulgar arriba a este vídeo. Volvamos al vídeo de hoy. Si profundizamos en los datos, el tono optimista de Powell parece desentonar con las condiciones económicas subyacentes. Aunque intentó mentir, accidentalmente dejó algunas pistas atrás. Antes del recorte de tasas, ya se veían señales preocupantes para la economía de EU. Por ejemplo, antes del recorte de tasas, los números del desempleo ya estaban aumentando. Esto se refleja en la disminución de las vacantes laborales. El empleo total fuera del sector agrícola bajó en 66,000 puestos entre julio y agosto de 2024. El crecimiento del empleo en agosto fue de solo 78,000, muy por debajo del promedio mensual de 195,000 durante los 12 meses anteriores. Estos dos puntos muestran que el desempleo ha ido en aumento mientras las vacantes laborales disminuían. Esta combinación indicaba que las empresas estaban dudando en expandirse o contratar debido a la incertidumbre sobre el clima económico. Sin embargo, tras el anuncio de Powell, las contrataciones parecieron repuntar. La economía de EU sumó 223,000 empleos en septiembre de 2024, mucho más que los 78,000 revisados a la baja en agosto, y muy por encima de las previsiones de 140,000, todo después del recorte de tasas. ¿Por qué? Simplemente porque un recorte de tasas da más optimismo a las empresas, un impulso artificial, lo que las lleva a retrasar decisiones difíciles como despidos o medidas de recorte de costos. Y podemos ver en los datos de las vacantes laborales que la realidad pronto se impuso y la cantidad de vacantes cayó a solo 12,000 en octubre, después de que el efecto del recorte de tasas se desvaneciera. En resumen, la economía de EU en realidad no estaba en buen estado. Solo gracias al recorte de tasas la economía de EU ganó un leve impulso. Y esto no es todo. Hay muchos más factores que muestran problemas en la economía de EU. A pesar del breve optimismo, las métricas clave sugieren que la economía de EU está tambaleándose. Por ejemplo, las tasas de quiebras están aumentando de manera constante, con muchas empresas incapaces de soportar la presión financiera continua. Podemos ver esto en este gráfico. Este gráfico representa la tasa de quiebras de EU.
Como pueden haber notado en el gráfico, nuestra tasa de quiebras actual en 2024, hasta septiembre, representada por las barras azules, es casi tan alta como la tasa de quiebras en el mismo periodo de 2020, durante la pandemia de COVID, cuando las medidas de confinamiento generalizadas causaron una caída en la economía de EU. Una tasa de quiebras tan alta significa que el dinero disponible de los consumidores está cayendo, lo que finalmente llevará a más quiebras bancarias y una caída en la economía. Esto es malo para la economía de EU. Y esto no es todo. Como pueden ver en este gráfico, las presentaciones de quiebra por mes también han alcanzado un valor elevado. Esto nuevamente causará una caída en la economía de EU. Para más información sobre este efecto dominó de las quiebras, por favor vean mi vídeo anterior, donde he explicado este problema de las quiebras en más detalle. Aparte del problema de las quiebras, tenemos un aumento en los incumplimientos de tarjetas de crédito, como pueden ver en este gráfico. La parte más baja del gráfico representa las tasas de incumplimiento de tarjetas de crédito de agosto de 2024, y como pueden ver, las tasas de incumplimiento de agosto de 2024 tuvieron un aumento significativo en comparación con los meses anteriores. Esto ilustra aún más la presión financiera sobre los consumidores estadounidenses. La gente está quedándose atrás en sus pagos a un ritmo alarmante, lo que muestra que, a pesar de la recuperación del empleo, los ingresos disponibles no están al ritmo del aumento de los costos. Tal problema de ingresos disponibles en declive también llevará a una caída en el volumen de ventas y provocará una caída en la economía. También tenemos un índice de empleo en descenso. Simplificando, el índice de empleo es una medida de cuán agresivamente están contratando las empresas en la actualidad. Cuanto más alto sea, más agresivas son las contrataciones de las empresas, y viceversa. Como pueden ver en este gráfico, el índice de empleo ha caído terriblemente en los últimos meses. Esto significa que el empleo está cayendo. Esto es malo, ya que menos empleo llevará a menos dinero disponible, menos gasto y, en última instancia, a una economía en mal estado. Para agregar más al problema, el ahorro de los estadounidenses como porcentaje del PIB ha caído terriblemente, como pueden ver en este gráfico. Esto simplemente significa que los ahorros de los ciudadanos de EU están disminuyendo, y también significa que el dinero disponible está cayendo. En pocas palabras, todos estos cuatro factores, la tasa de quiebras, la tasa de incumplimiento de tarjetas de crédito, el descenso del empleo y la caída de los ahorros, demuestran que el dinero disponible en EU está cayendo. Esto es alarmante, ya que el dinero disponible, que lleva al gasto, es una de las cosas más importantes para la economía. Sin gasto, la economía no se moverá en absoluto e incluso podría colapsar. Incluso sin un colapso, tal caída en el dinero disponible indica que la economía está en mala forma. Y ahora estamos viendo una disminución en el dinero disponible, lo que también significa una caída en el gasto. Esto muestra que la economía de EU está en realidad en muy mal estado y la explicación de Powell para el recorte de tasas no es válida. La economía de EU no está en auge, más bien, está cayendo. Y al mismo tiempo, las cifras de ventas minoristas han sido decepcionantes, lo que indica una débil demanda del consumidor en general. FedEx y otros gigantes del envío reportaron una caída en los volúmenes de envíos, un reflejo directo de la reducción en la demanda de bienes. Menos envíos indican que los consumidores no están gastando tanto, lo que a su vez reduce el crecimiento económico. En conjunto, estos indicadores sugieren que la economía de EU está lejos de ser fuerte, lo que contradice directamente la afirmación de Powell de que la inflación ha sido controlada y que la recuperación está en pleno curso. Esto demuestra aún más que la economía de EU en realidad está en mal estado. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿por qué Powell recortó las tasas? ¿Cuál es la verdadera razón detrás de hacerlo? Explicaré mis puntos de vista sobre esto en la siguiente sección. Si la economía de EU está luchando, ¿por qué Powell recortaría las tasas y crearía una ilusión de fortaleza? Una posible explicación es que la Reserva Federal reconoce las grietas en el sistema y está tratando de ganar tiempo. La propia Fed enfrenta enormes pagos de intereses sobre su creciente deuda, y recortar las tasas reduce la carga de esos pagos.
Esto se muestra en este gráfico. Como podemos ver en este gráfico, el déficit más reciente de la Fed, representado por la barra roja, es extremadamente grande a partir de 2023. En otras palabras, el recorte de tasas podría tener menos que ver con la salud de la economía y más con ayudar al gobierno a manejar sus propios desafíos fiscales. Además, la decisión de recortar las tasas puede reflejar la conciencia de la Fed de que EU está cerca de un punto de inflexión económico. Cuando los bancos centrales toman este tipo de decisiones, a menudo indica que se han agotado las medidas más severas. Bajar las tasas en este momento puede ser una señal de desesperación, insinuando la vulnerabilidad de la economía de EU en lugar de su fortaleza. Históricamente, los recortes de tasas se han utilizado a menudo como último recurso para sostener una economía tambaleante, y la medida de Powell podría ser una señal de que la Reserva Federal está agotando sus herramientas para estabilizar la situación. Lo más importante es que la decisión de Powell también podría estar influenciada no solo por la creciente deuda de la Fed, sino también por la situación fiscal del gobierno de EU. EU está enfrentando un aumento vertiginoso de los gastos debido a los pagos de intereses sobre los bonos del gobierno, y estos pagos se han vuelto cada vez más onerosos con las altas tasas. Recortar las tasas de interés aliviaría esta presión, ayudando al gobierno a manejar sus obligaciones fiscales. Sin embargo, este enfoque podría no estar exento de consecuencias. Sostener la economía con tasas más bajas podría generar presiones inflacionarias futuras, especialmente a medida que aumenten el gasto del consumidor y del gobierno como respuesta a los costos de endeudamiento más bajos, lo que finalmente causaría un colapso terrible en el mercado de valores y en la economía en su conjunto. Mientras que el mercado de valores celebró el recorte de tasas, la realidad es que muchos sectores de la economía de EU están mostrando signos de angustia. Por ejemplo, las quiebras corporativas están aumentando rápidamente, lo que señala una presión financiera entre las empresas. Esto es especialmente cierto para las industrias que dependen de la demanda del consumidor, la cual ha disminuido considerablemente en los últimos meses. FedEx y otras compañías de envíos han reportado una fuerte disminución en los volúmenes de envíos, lo que indica una reducción en la demanda de bienes y servicios. Esta caída en la logística a menudo se correlaciona con una desaceleración en la actividad económica general. El comportamiento del consumidor también es una señal de alerta. Los incumplimientos de tarjetas de crédito han aumentado, y las ventas minoristas son decepcionantes, lo que indica que los consumidores están luchando por mantenerse al día con el aumento de los costos. Esto es crucial porque el gasto del consumidor representa casi el 70% de la economía de EU, y cualquier caída sostenida en la actividad del consumidor podría desencadenar una recesión económica más amplia. Todos estos indicadores apuntan a una economía frágil que está lejos de la narrativa de inflación controlada que Powell presentó. Con Powell recortando las tasas para abordar estos problemas subyacentes, el mercado pronto podría enfrentar una dura realidad. Un recorte de tasas en este entorno es más bien un Hail Mary, último recurso, que un paseo de victoria. Es una señal de que la economía de EU podría estar cerca de un punto de no retorno, con la Reserva Federal utilizando sus últimas herramientas para evitar un colapso inminente. Este colapso inminente no solo afectará a EU, se propagará por los mercados globales, especialmente aquellos estrechamente vinculados a la economía de EU, como Japón y Taiwán. Sus mercados también están en riesgo de enfrentar caídas significativas a medida que la economía de EU se tambalea. Dado esta amenaza inminente, es hora de considerar seriamente vender tus acciones mientras el mercado sigue alto. El recorte de tasas, aunque temporalmente aumenta el sentimiento del mercado, está ocultando un problema económico más profundo que pronto podría resultar en un colapso significativo. Proteger tus activos ahora podría salvarte de pérdidas sustanciales en el futuro. Manténgase alerta y preparado, porque este recorte de tipos podría ser la calma antes de la tormenta. Si te ha gustado el vídeo de hoy, no olvides darle al botón de suscripción y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos vídeos. También, dale like si disfrutaste el vídeo de hoy. Espero que puedas proteger tus activos del colapso inminente.